personajes, los temas y demás. Y mire, vamos a empezar hablando de maratones. ¿A ustedes les gusta correr? Yo creo que Lucas me estaba diciendo que no, que eso era un sacrificio muy grande. Yo los admiro mucho, la verdad, a los que corren, más aún a los que corren medias, a los que corren maratones, porque yo no entiendo, o sea, no logro entender. Yo sé que eso se vuelve una pasión, yo sé que eso se vuelve, pero la disciplina que eso necesita, la preparación que eso necesita, yo la verdad no la tengo. Por allá los muchachos en Barranquilla, Ana Cristina, no sé si corre, porque yo veo cada vez más personas pues muy aficionadas a correr medias maratones completas, o simplemente salir a correr. Yo máximo me corro más o menos 5 kilómetros, pero tampoco es que sea pues la más juiciosa. Ana Cristina, ¿usted ¿sabe corre? qué pasa? A ver, Oscar. ¿Sabe qué pasa, Jennifer? No, ¿sabe qué pasa con los buenos días? Barranquilla, por cuenta del malecón, que ya el malecón tiene 7 años, 8 años, por cuenta del malecón ya se volvió costumbre ir a trotar al malecón, a la orilla del río. Y eso antes no tenía Barranquilla esa capacidad de movilizar gente trotando y caminando. Yo no troto, pero yo camino con mucha frecuencia, porque a mí los médicos me recomendaron que más bien en lugar de trotar, caminara. Pero admiro a los que se le miden a 10K, a 15K, 20K, sí. Pues Jennifer, yo no corro, hace mucho no corro, pero me parece delicioso la gente que puede correr y que puede hacer una maratón. Hay algo que me parece muy lindo, y es cuando uno puede correr, pues hacer las maratones con los niños chiquitos, con los hijos chiquitos, porque la maratón tiene una cosa muy bella, y es cómo se conecta con otras personas. Es decir, no solamente cuando uno corre una media o una maratón con amigos o con lo que sea, pero cuando uno corre con los hijos, y sobre todo con los hijos chiquitos, se genera una conexión muy bonita. Entonces creo que como les dicen ahora, los runners, los que corren, pues pasan muy bueno y generan conexiones humanas muy lindas. No, y hay toda una cultura. Jennifer, en Cali, por ejemplo, permanentemente hay carreras, que la 5K, la 10K, la 20K, y hay personas que participan en todas, incluso patrocinadas por empresas privadas, y que además viajan a otras ciudades a participar de este tipo de maratones. Así que pues bien por ello. Yo lamentablemente corro, pero no en estas maratones. Mire, hay que destacar lo siguiente, lo que significa una maratón para una ciudad. El maratón de Chicago, el de Nueva York, el de Boston o el de Berlín. Le digo, para que usted sepa, Jennifer, cuánto le deja a Nueva York el maratón. $400 millones. Son 50,000 personas las que están y participan cada año en el maratón de Nueva York. Si nos vamos al maratón de Chicago, que es otro de los importantes de los Estados Unidos, estamos hablando de $150 millones que le deja a la ciudad, con una participación de 40,000 corredores. Esto, hay que decir, este impacto económico no solo es por las entradas o los cupos que los corredores compran. Obviamente va ligado al tema de todo el hospedaje de los hoteles, los seguros, que son muy importantes, porque hay maratones que tienen la obligatoriedad de que el corredor cuente con un seguro, otros que no. Toda esa cadena de logística, por llamarlo así, la que genera tanta plata, al menos en los maratones más importantes del planeta. Y mire, y ahora que me lo recuerda, en Cartagena hace poco hubo una media maratón y estaba a reventar una cantidad de participantes, y de hecho no había cupo 3 meses antes de la maratón, porque hay que inscribirse y por supuesto pagar, así que pues el tema económico también es importante. Pero por lo que veo aquí, y me han contestado ustedes, yo creo que Lina es la única que corre juiciosamente maratones o medias maratones. Lina, la he visto por ahí en redes sociales muy juiciosa, pero usted nos trae la historia de lo que sucedió el domingo en la media maratón de Bogotá. Sí, Jennifer, mire, digamos que quisiera como contar todo, porque siempre hay que resaltar los dos lados de las cosas, y sí, corrí los 21K la primera vez que lo hago en Bogotá. Es mi tercera media maratón, pero la primera vez que lo hago en Bogotá, una ciudad donde hay que correr con toda la preparación, porque en verdad es muy exigente, no solo por la altura, sino pues también por la planimetría que tiene la carrera. Decir que esta media maratón en términos generales estuvo muy bien organizada. De hecho, tengo muchos amigos que la han corrido muchas veces de mi equipo de running, que me dicen que la diferencia a la hora de salir en esta carrera estuvo muy organizada, los filtros, digamos que hubo una preparación muy grande. Son los 25 años de esta media maratón de Bogotá, y como decía Gonzalo, el impacto es impresionante. 9% de ocupación hotelera en la ciudad, hubo más de 650,000 espectadores, 42,000 participantes, más de 4,300 empleos directos. En verdad fue una fiesta muy linda en términos generales, y yo no tengo mayor cosa negativa para decir, porque en verdad me la disfruté muchísimo y la viví al máximo
ánimo, quienes están viendo, ahí les traje unos videitos de esa carrera que fue muy sufrida, por lo que les digo, es difícil, pero bueno, salió bien. Pero hubo solamente una mancha, Jennifer, una mancha que nos puso de luto a los atletas, y fue la muerte de un corredor, de Pedro Enrique Rodríguez Suárez, un señor de 45 años, quien estaba corriendo los 10K. Y resulta que al llegar a la meta, a 200 metros, Jennifer, él ya estaba terminando ese recorrido, él sufre un paro, ahí, un paro cardíaco en la mitad de la vía, y lo que me cuentan muchos testigos, incluidos una médica que atendió ahí la situación, una corredora que se paró a atenderlo, pues es que él empieza a estar muy mal, tiene una parte de convulsión, lo atienden otros médicos que estaban corriendo la carrera, intensivistas que levantan la mano, me dice ella que fueron 3 personas participantes sí, de la carrera. 3 intensivistas dicen yo soy intensivista, se empiezan a reanimar, había pues el desorden del momento, ¿no? También como ven, yo hago esto, yo hago aquello, y me dice la persona, y hoy estamos revisando esa información, que ella sentía que la ambulancia se demoró en llegar, alrededor de unos 20 minutos, decía la persona que lo atendió, es la sensación que tuvo, porque el tiempo, pues digamos que contarlo pues no era difícil. Y en ese sentido, pues digamos que nosotros empezamos a indagar, empecé a revisar todo el tema de cómo se organizaban las ambulancias, bueno, toda esta logística para entender si había existido alguna negligencia, Jennifer, y hoy nos encontramos con una noticia frente a esta situación. Y justamente vamos a hablar con el abogado del señor que falleció en esa media maratón Lina, se llama Jesús David Rodríguez, porque él dice que va a emprender acciones judiciales justamente contra los organizadores de esta media maratón en Bogotá que tuvo lugar el domingo. Señor Rodríguez, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, muy buenos días a ustedes, a todas las personas que nos ven y que nos escuchan en este momento. Gracias por prestar los focos para esta situación tan lamentable. Y según lo que ustedes están viendo y obviamente expresarle todas nuestras condolencias por la muerte del señor Pedro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las bases de la denuncia que ustedes van a interponer? Bueno, lo primero que hay que aclarar a toda la opinión pública, en efecto, es que nosotros estamos revisando todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar con que ocurrieron los hechos. Hay circunstancias que fueron desafortunadas. En primer lugar, por ejemplo, como el comunicado que emitió la organización Correcaminos, en donde dentro de los 20 minutos, aparentemente después del suceso, lo primero que hacen es emitir un comunicado que, en nuestra opinión, en lugar de tener empatía por la familia y comunicarle el lamentable suceso, pues refieren situaciones como de atención primaria y que prestaron las circunstancias adecuadas efectivamente al señor Pedro, pero que lamentablemente falleció. Nosotros, como usted bien lo decía, hemos contado con toda la empatía, no solamente de los corredores, sino de todos los observadores que estaban en la carrera. Muchos de ellos, al conocer la noticia, se han comunicado con nosotros y nos han compartido información que nos puede nosotros dar a entender que efectivamente las circunstancias que determinó Correcaminos, es decir, que la atención fue dentro de los 20 minutos posterior a las circunstancias, no haya sido cierto. En primer lugar, nosotros encontramos muchísimas circunstancias que nos llamaron poderosamente la atención. En primer lugar, si ustedes logran observar todos los videos que están publicitados en las redes sociales y en los medios de comunicación, se advierte cómo un grupo de competidores, al advertir pues obviamente el desplome del señor Pedro, gritan arengas solicitando la ayuda y el auxilio de un paramédico o de un médico. En efecto, fueron los mismos competidores, como usted bien lo decía, incluso algunos de ellos con experiencia en técnicas de reanimación, quienes les prestaron los primeros auxilios. En segundo lugar, efectivamente encontramos que no existían personas que estaban dispuestas durante el contexto de la carrera para que efectivamente pudieran prestar auxilios a las personas que pudieran estar sufriendo, como en el caso del señor Pedro, pues un ataque o un paro cardiorrespiratorio. Sí. Pero mire, déjeme hacer la precisión y quiero no continuar sin antes precisar lo siguiente. La intención que nosotros tenemos es convocar tanto a organizaciones como a competidores. Nuestro objetivo no es generar ninguna solicitud de indemnización. Queremos revisar los protocolos porque una vez revisados encontramos que existen serias inconsistencias desde la organización
como ustedes lo decían, para las ciudades, en este caso para Bogotá, genera miles de empleos, además de recursos económicos. Estamos hablando de una inscripción de aproximadamente 240.000 pesos a lo largo de miles y miles de personas. Pero queremos revisar con muchísima atención qué le está pasando a la media maratón de Bogotá. Yo los invito a que ustedes puedan observar la página web de ellos en el reglamento. Sí, David, si quiere, hacia ahí voy, y si quiere, vamos entonces para que vayamos por partes. Bueno, lo primero es aclarar, ¿usted a quién específicamente representa y contra quién sería la demanda? Y le quiero preguntar por eso, porque en el reglamento, y si nos ayudan nuestros compañeros de las plataformas para mostrar precisamente eso a lo que usted hace referencia, ellos son muy enfáticos y dicen, la asistencia médica de la media maratón de Bogotá contará con servicio de primeros auxilios, y me parece que en ese sentido tiene pues toda la razón, porque la persona que es testigo, que atiende, que yo conozco, que atendió al señor Pedro, me decía que sí llegó un servicio médico, pero efectivamente eran primeros auxilios, y en la página dice servicio de primeros auxilios y ambulancias medicalizadas, y específicamente en ese recorrido de los 10 kilómetros dice que las islas de servicio estarán distribuidas en los kilómetros 3, 5 y 8, es decir, en ese kilómetro 10, según lo que dice ahí en la página, pues no había ambulancias. Igual, ellos me mandaron, yo me contacté con Correcaminos y me mandaron, digamos, otro documento en el que explicaban toda esa ubicación de servicios médicos, y en ese documento que me mandaron por WhatsApp sí hablan de la asistencia de médicos, no solo primeros auxilios, sino médicos especializados. Ustedes están revisando precisamente eso, y a eso es que se quiere enfocar usted, señor David, como revisar por qué tienen solo en esos puntos tan específicos en una carrera tan demandante donde debería haber como más amplio cobertura médica. Claro, primero me voy a referir a su consulta inicial. Yo estoy representando a la señora Nora y a sus hijos. Es la viuda del señor Pedro y por efecto sus hijos. En segundo lugar, mire que existen deficiencias en la expresión cómo interpreta la media maratón de Bogotá el reglamento. Efectivamente, en el artículo 9 y en el 19 establecen los puntos sobre los cuales se debe edificar el proceso que como organizadores ellos deben prestar. Oiga, mire, solamente basta leer con el argumento de que las personas que estén presentando circunstancias médicas deben llamar al 123. Yo le pregunto a usted, sin argumentación jurídica, ¿qué persona que esté en inmediación de un infarto cardiovascular pueda tomar su celular y llamar al 123? Porque la organización de la media maratón de Bogotá está asignando responsabilidad a la policía o al 123 para que una vez que les contesten, pues atiendan el evento. No, ojo, nosotros hemos leído literatura médica y científica y ellos establecen que la línea de oro, el momento preciso para definir o cambiar la suerte de si se salva o se pierde una vida, son los primeros 30 minutos de atención. En efecto, nosotros revisamos y conjuramos la misma precisión que a usted le hizo esa misma competidora médico. Las apreciaciones que tuvieron muchos de los competidores y además de la secuencia videográfica y de fotografías que nosotros tenemos, en efecto, demuestra que la atención primaria de los primeros auxilios tardó algo más de 17 minutos en llegar. Okay. Pero no suficiente con eso, entre el momento en que llegan los primeros auxilios y es transportado al vehículo medicalizado, pues transcurren otros 12 o 15 minutos presuntamente. Entonces, fíjese cómo los 30 minutos de los que habla la literatura médica, en donde dice que son la puerta de oro para definir si se puede salvar o no un paciente, pues fenecieron en una abogado Rodríguez, pero en ese sentido la denuncia ¿contra quién iría? O sea, primero, confírmenos si va a denunciar y segundo, ¿contra quién? Porque usted acá nos está hablando de los tiempos que se demoró el paciente, don Pedro, en llegar a la vehículo medicalizado, que entiendo yo es una ambulancia que más o menos contando los tiempos sería media hora. ¿Esa es la razón de la denuncia y contra quién sería? No, vuelvo a precisar y dejar claro, en este momento nosotros no estamos pensando en la posibilidad de iniciar procesos legales. Estamos recaudando toda la información. El primer paso o la primera acción que nosotros emprendimos es requerir a las entidades, a las autoridades y a las organizaciones para que nos enviaran la información
de tipo protocolo, reglamentaria, los permisos, adicionalmente los protocolos, quienes asistían, si efectivamente, por ejemplo, podemos cotejar la información de los tiempos en los videos y si una vez analizada toda esa información, edificamos un argumento que efectivamente demuestre que la organización o la persona indeterminada que en aquel momento resulte de nuestro análisis debe responder, pues pensaremos en las actuaciones correspondientes. Por ahora, nosotros estamos convocando efectivamente a llamar, y como lo dije en el principio, por favor, nuevamente reitero, es que este tipo de circunstancias no pueden volver a ocurrir en un evento de tal envergadura como la media maratón. Claro. Es que no son unos novatos ni primerizos. En segundo, acá no estamos exponiendo la responsabilidad. Si la muerte del señor Pedro se hubiera evitado con la atención oportuna de la organización o no. Acá lo que estamos visibilizando es que existen serias deficiencias en un evento que es multipropósito, que no solamente convoca familia, corredores, atletas, sino que genera obviamente trabajo para quienes prestan los servicios y también genera reconocimiento a aquellos atletas que quieren participar de alguna u otra Doctor forma Rodríguez, me queda en eventos de esta una categoría. duda. Entonces, permítame un segundo, para precisar. Nosotros en este momento estamos recaudando la información y estamos haciendo un llamamiento y convocando a todos los agentes, a las entidades y a las organizaciones para que revisemos de forma conjunta los protocolos si efectivamente se están o no se están cumpliendo. Es que, vuelvo, insisto, yo creo que no necesita tener una mayor argumentación o análisis jurídico en el hecho que dentro del reglamento, por favor, estén invitando a las personas que en este caso estén padeciendo o estén enfrentando un paro cardíaco, que llame al 123, por favor. Hay cosas que son irresistibles y que no resisten la comprensión. Doctor Rodríguez, me queda una duda y es, Lina ya nos contaba que la ambulancia se habría tardado algunos minutos en llegar y hay algunas versiones que dicen que cuando llega a la ambulancia el desfibrilador no estaba funcionando. Dentro de la información que ustedes han podido recabar, ¿esto es cierto? Mire, yo quiero ser muy respetuoso y responsable porque esto puede incidir en quienes atendieron la circunstancia médica. En este momento yo no puedo confirmar certeramente si efectivamente el aparato con el que se atendió no funcionaba. Estamos en investigación, estamos requiriendo, pues, por supuesto, no solamente la compensación del equipo médico, sino también los componentes de mantenimiento. Una vez confirmemos esa información, por supuesto que se las daremos a conocer. No obstante, hay serios indicios que efectivamente confirman esa versión, que efectivamente el desfibrilador no estaba en uso. Pues señor Rodríguez, no sé. Muchísimas gracias por atendernos. Estaremos atentos entonces al desarrollo de esta historia y pues repetir las condolencias para la familia del señor Pedro que infortunadamente falleció en la media maratón de Bogotá. Feliz día para usted. Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos oyen. Un abrazo y gracias por sus sentidos pésames. Un abrazo. Sí, es muy triste esta noticia, Jennifer y oyentes, pero le cuento que, por ejemplo, en Medellín, en las maratones, ya hay una historia al respecto. En el año 2018, en la media maratón de Medellín, murió el profesor Juan Camilo Arboleda, eso fue en el año 2018. En el año 2022, en septiembre, que es cuando se hace la maratón, murió el señor Jorge Andrés Valencia García, de 35 años, él era un trabajador del metro y también tuvo un paro cardiorrespiratorio durante la maratón. Y finalmente, el año pasado, el 1 de septiembre de 2024, en la maratón de Medellín, un agente de tránsito, el señor Ever Peña, que estaba participando en la maratón, entró a participar en la maratón, pues también le dio un infarto. A él lo trasladaron inmediatamente al Hospital General. Y en el hospital él no falleció directamente en la carrera, pero cuando lo trasladaron al hospital, ya después en el hospital murió. Sí, y es lamentable, Jennifer, y aquí me decía un oyente, ¿por qué no preguntan de las evidencias de preparación del señor Pedro? Pero yo creo que es más allá de eso, es decir, puede que el señor se haya preparado, puede que el señor no se haya preparado, y aquí no estamos nosotros culpando a la organización, ni más faltaba, pero sí haciendo un llamado a la conciencia de que se pueden tomar medidas que mejoren, porque puede que una persona se haya preparado, pero tenga una condición, Jennifer, e igual sufra uno de estos percances. Entonces
Entonces lo importante es que sí esté también la preparación en el evento, sí esté la preparación en la carrera. Como lo decía al principio, creo que hubo muchísima organización en 1000 cosas y creo que estos eventos sí traen cosas muy positivas, pero simplemente si hay una situación como estas es un llamado a revisar para evitar pues estos eventos que son realmente lamentables. Sí, pero sí es muy importante, Lina, lo que usted dice, la preparación, porque lo decíamos ahora, se ha convertido el tema de la maratón como en un tema muy de moda. Grupos de amigos, compañeros de trabajo se reúnen para participar en las maratones y de pronto no todos tienen la preparación que se requiere para correr en este tipo de carreras. Y sucedió en Cali también, Jennifer, el 29 de junio de este año, en la media maratón, 21K, allí falleció Jaime Enrique Rodríguez Bernal, un destacado abogado, era deportista y pues falleció justamente en el desarrollo de la competencia. Bueno, alcanzó a ser trasladado a una clínica del sur de Cali, pero ahí cuando recibió atención médica falleció, así que no solamente sucede en Bogotá y en Medellín, también en Cali es que esto se han registrado estos casos. Es decir, la gente que asocia a la actividad en sí misma con lo que le pasó al señor, nadie lo sabe. Es que incluso se mueren futbolistas de élite porque se desploman y se mueren. Y mucha gente, por ejemplo, tiene afecciones cardíacas y no lo sabe. Digamos, no tenemos ni idea. Y un poco dejar como caer que el deporte no es sano, o de pronto mucho deporte no es sano, al revés. El beneficio que a todas las personas que corren les hace versus esto, que además nadie se sabe por qué pasó médicamente, nadie tiene la autoridad, creo, para hablarlo, y esa asunción me parece a mí ligera. Aquí el punto está en lo que decía el abogado Rodríguez, en saber cuánto tiempo se demoró el señor en caer, en tener esta afección en la salud y ser atendido profesionalmente por las personas que estaban organizando esta media maratón. Yo creo que ahí está el punto, y aunque nos dicen no vamos a denunciar o todavía no vamos a denunciar, estamos recabando la información, pues sí que es importante hacer una alerta o un llamado a la organización de estas medias maratones, porque cada vez concentra más gente, porque es un deporte, el running pues se está convirtiendo en una cosa de moda que cada vez más personas la quieren hacer. Entonces, no, Jennifer, y por ejemplo mi entrenador fue uno de los que salió a hacer el llamado, y no culpando al señor Pedro ni más faltaba, sino yo sí creo que valga la pena decirle a las personas, si se van a meter a correr una carrera, cuiden su salud, prepárense, tengan charlas previas. A mí me salvó mucho, y debo decirle, una charla que tuve el día anterior, porque en mitad de la carrera me dio un calambre terrible. Lo primero que me dijeron es, si el dolor es por debajo de 5, puedes seguir corriendo suavecito. Entonces yo creo que hacer las cosas en compañía sí hace la diferencia, y es cuidarnos. Prepararse sobre todo. Miren, ayer estábamos hablando, estuvimos ¿desde qué hora, Lucas? Desde las 8:30